Amén. Damos gloria, honra y alabanza al Señor. Amén. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? A veces el Señor en 2 minutos hace todo. Por eso tú tienes que estar sensible a la presencia del Señor. Cuando esté bajando la presencia, cierra tus ojos y alábale al Señor. El Señor va a empezar a ministrarte. No es la música, no es la habilidad de nosotros. Es porque Dios quiere glorificarse y a través de la adoración trae sanidad. ¿Cuántos lo creen? Quizás dices, tú no estoy enfermo de nada, pero quizás estás espiritualmente mal o no puedes o tienes temor y dice que el perfecto amor quita todo, ¿qué? Temor. Y ¿sabe cuándo siento? Cuando la presencia está, cuando empiezo a sentir un calor así y yo digo, ¿para qué voy a parar? Mejor que hay que seguirle hasta que el Señor diga, se acabó. ¿Cuántos lo creen? Hoy vamos a hablar acerca del rapto de la iglesia. La palabra rapto no existe en la Biblia, pero hay arrebatamiento. Y vamos a hablar acerca de eso porque estamos viviendo un tiempo donde la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. ¿Cuántos lo creen? Entonces Pablo hace 2000 años atrás habló a la iglesia y preparó a los tesalónicos, que era una iglesia gentil, para que ellos no se sintieran tristes por la gente que moría, porque había gente que estaba muriendo, pero Pablo les da una esperanza a, acerca de los que duermen en Cristo Jesús. Y también habla acerca de cómo el Señor va a trabajar en la iglesia que somos nosotros. Pablo no estaba diciendo a los gentiles. Primero el mundo no entiende, no sabe, pero nosotros como iglesia, todo lo que está aconteciendo ahorita, tenemos que ver lo que está pasando en el mundo de nosotros alrededor. El Señor dijo, no dio fecha exacta de su venida, pero Él dijo que van a haber eventos en el mundo, en lo espiritual. Estamos viendo los eventos que están sucediendo, todo lo que está hablando, y eso vamos a hablar, vamos a desarrollar para llegar al punto del rapto de la iglesia. ¿Ok? Lo único que le voy a pedir es que por favor pongan atención, que los niños por favor estén tranquilitos para poder desarrollar este tema. ¿Ok? ¿Cuántos lo creen? Estaba hablando con mi hermana gemela esta mañana, me llamó. Y ella, estoy bien, me dijo. Y ella está viendo los mensajes y me dice, los mensajes están muy buenos. Felicita a la iglesia, a los que están predicando. Y están viendo en España, están viendo en todo lugar. O sea que mientras el diablo quiere tapar la iglesia, nosotros tenemos que abrir para que este mensaje llegue hasta el último rincón. ¿Cuántos lo creen? Y este mensaje no es solo de edificación para ti. Como había un siervo decía, yo tengo una iglesia de 100 miembros y me han dicho, la iglesia que usted tiene son de 100 miembros, ¿y por qué no pasa de los 100? Porque yo no predico a 100, yo predico por medio del Facebook a miles. Y si ustedes no escuchan el mensaje, les digo a la iglesia, hay miles que están deseosos de escuchar. Porque la iglesia hoy está pasando situaciones difíciles. Son situaciones donde hay mucho engaño y eso vamos a hablar. Quiero que me pongan atención, ¿ok? Que tengan paciencia. Estaba yo hace 2 semanas, tenía este mensaje y le decía al Señor, ¿cuándo lo voy a dar? Entonces, es el día, este es el día. ¿Ok? Vamos a abrir 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Y Pablo da una explicación a la iglesia, ¿ok?
¿Cuántos son iglesia acá? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? El Señor puede venir esta tarde, no sé, puede venir mañana, pero va a venir. De que va a venir, va a venir. ¿Ya lo tienen, hermanos? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 hasta el 18, ¿ok? A ver, un amén fuerte los que están. Algunos todavía están buscando por allá por Génesis. Y dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo decía como los del mundo. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió? Y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieran. Aquí es el Padre. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor aquí no es un ángel, no es un arcángel, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, aquí no dicen todos, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, aquí está la palabra, arrebatamiento, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con Él. ¿Cuántos quieren estar eternamente con el Rey? Padre, te damos gracias. Unge mis labios, unge tu pueblo, unge sus oídos, su mente. Unge a los que nos ven también por medio del sistema de los teléfonos, Padre. Bendice, Señor, esta palabra. Queremos prepararnos, irnos contigo. Y aquellos que no conocen de ti, que puedan ser salvos en esta tarde. Que esta unción traspase, Señor, las pantallas y pueda hacer edificación. Porque tu palabra no va a regresar vacía. Va a ser lo que tú quieras. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por cada uno de tus hijos en esta tarde. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Por qué Pablo dice que nosotros lo vamos a esperar en las nubes al Señor Jesús? En la costumbre hebrea, el matrimonio es muy diferente a la costumbre occidental. En la costumbre occidental espera el difunto, mejor dicho, el novio, a la novia que llegue, ¿no es? ¿Sí o no? Y mientras no llega la novia, ahí andan preocupados. ¿Será que se habrá arrepentido o qué? Pero en la cultura hebrea, la novia es la que espera al novio. Por eso el Señor va a bajar al segundo cielo y va a limpiar el cielo cuando la iglesia sea levantada. Y dice que la iglesia va a ser como una novia adornada, ataviada para su marido. Entonces llegaba el marido, o sea que el hombre esperaba y llegaba la novia, o llegaba la novia, o la novia esperaba y llegaba el esposo. Entonces esa es la costumbre que tienen hebreas. Y los padres eran los que decidían el matrimonio en una pareja. Ellos tomaban la decisión. Por eso a Jesús le dijeron, él dijo, nadie sabe el día ni la hora que de venir, solo mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Entonces, antes de la venida de Cristo, vamos a ver algunos acontecimientos que va a ocurrir. Y estamos viéndolo, lo estamos viviendo estamos en unos tiempos poderosos, tiempos donde la iglesia está siendo, hermano, probada, donde muchos
tienen miedo, muchos amedrentados, muchos su fe está siendo probada y a muchos el Señor los va a probar porque el Señor quiere llevarse a todos. Y qué bueno que estás aquí en esta tarde. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca del rapto de la iglesia. En el retorno de Cristo a la tierra habrá dos apariciones. La primera para arrebatar a su iglesia y la segunda para establecer su reino milenial. Ambas apariciones están separadas por un periodo de 7 años y poseen características muy diferentes. Muchos dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Otros dicen que a medio de la tribulación la iglesia va a ser levantada. Pero nosotros creemos que la iglesia va a ser levantada antes de que vengan los juicios de Dios. ¿Cuántos lo creen? Por esa razón es que tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Por esa razón es que Pablo dijo, no ignoren acerca de los que duermen. Porque el Señor con voz de mando y con voz de trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo se resucitarán y nosotros que hemos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar ¿qué? De ojos. ¿Cuánto tardas en abrir y cerrar los ojos? Ahora van a haber acontecimientos. Por ejemplo, en Daniel, si vamos a Daniel capítulo 9, el Señor habló acerca de lo que va a suceder. Primero tiene que el Señor llevarse a la iglesia. Segundo, el tiempo de la gran tribulación, y la tribulación va a ser para el pueblo de Israel, no para la iglesia. La iglesia tiene que irse con el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Si vamos a Daniel capítulo 9 y vamos a ver unos pasajes antes de continuar con esta plática que tenemos acerca de los arrebatamientos. Daniel capítulo 9, verso 20. Mira lo que dijo el Señor. Aquí hay una profecía de los 70 semanas. Nosotros estamos en la semana 69 o 69. Y Dios a Daniel le reveló acerca de la muerte del Mesías y acerca de la venida del anticristo. Mira lo que dice el verso 20. Y aún estaba hablando, orando, confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte la sabiduría y el entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Mire qué precioso, hermano. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas está determinado sobre tu pueblo, hablando de Israel, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía de ungir al santo de los santos. ¿A quién? A Jesús. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación
Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo. Hasta que venga la consumación y que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí Daniel, el Señor le estaba hablando acerca de estos últimos tiempos que va a suceder, acerca de los 7 años. Por eso vamos a dividir las dos apariciones en 7 años. Ahora, si la iglesia no se va, entonces ¿cómo va a restaurarse el pueblo de Israel? Hay muchos que están en contra de que Israel sea restaurado. Son los antisemitas, hombres que han sacado libros, hombres que hablan abiertamente que Jesús no va a regresar. Una vez un hombre estaba predicando, un moreno, y dijo, Jesús nunca habló de fe. Jesús nunca habló de su regreso, y deje de predicar esas tonteras, porque esas son fábulas. Y este hombre, después de 15 días que predicó en un estadio grande de una de esas iglesias grandes y la gente lo aplaudía, negando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia, conforme la palabra, dice que Jesús va a volver. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y este hombre se estrelló en un lugar, en un basurero, juntamente con su familia, sus guarujas y todos. Nadie se puede levantar en lo que dice la palabra de Dios. Nosotros creemos que Cristo se fue y Él va a regresar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pero el Señor habló acerca de ciertos detalles que van a venir antes de su venida. Esta mañana yo estaba pensando en eso y decía, la verdad que ahora estamos en un tiempo glorioso, hermanos. Un tiempo donde nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Un tiempo donde aunque vengan enfermedades, tú tienes que estar firme en las cosas del Señor. Un tiempo donde Dios va a probar lo que es suyo y se va a llevar lo que es suyo. Dale palmas al Señor. Si vamos a Mateo capítulo 24, Jesús habló algo precioso acá. Aquí Jesús predijo la destrucción del templo. Acuérdense que hoy, escúchenme, en el tiempo de Herodes construyó un templo maravilloso para los judíos. Y todo el mundo iba al templo. Al final lo convirtieron en una cueva de ladrones porque eran puros negociantes. Esta mañana estaba escuchando acerca del tema de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿De dónde vienen? Según vienen de la descendencia de Saúl. Y ellos eran enemigos de Dios. Ellos eran hombres helenitas infiltrados. Se ocupaban de la economía de Israel. Eran hombres que ellos hacían negocios. Porque según lo que habla esta historiadora, una mujer tremenda, me gusta escuchar esos estudios, ella dice que los romanos exigían mucho impuesto a los judíos. Y por eso convirtieron el templo en una cueva de ladrones. Entonces tenían que pagar impuestos altos. Y los saduceos eran los que tenían miedo a los romanos. Había otro grupo que eran los religiosos, los fariseos. Ellos se encargaban quién iba a entrar al templo, quién no iba a entrar al templo. Estaban divididos, no se llevaban entre sí. Unos creían en la resurrección, otros creían en el reencarnamiento. Entonces había un problema. Por eso es que cuando a Jesús le dijeron sus discípulos aquí, lo sacaron y le mostraron el templo,
Jesús les dijo, esto no va a quedar piedra sobre piedra. Jesús profetizó y el año 70, cuando los romanos entraron, destruyeron el templo. Se quemó el templo y tuvieron que sacar pedazos de piedra sobre piedra. Y ahí se destruyó todo. Violaron a las mujeres, les abrían el vientre a las mujeres, las violaban, estrellaban los hijos contra la pared. Y eso Jesús lo profetizó porque rechazaron al Mesías. Y Jesús habló de cosas que van a suceder antes de su venida. ¿Para qué? Para que la iglesia esté preparada para irse. Ya no podemos estar jugando al evangelio. Hay mucha gente que viene a la iglesia, algunos hasta dicen que cayó como al niño al dedo para no venir. Yo sé que algunos están enfermos, hay que entenderlos. Pero nosotros tenemos que entender algo. Pues bien en tu casa, porque yo te digo 100% que hay gente que puede estar en su casa y no se mete con Dios. Porque no es lo mismo estar en la casa que estar en la casa de Dios. Dale palmas al Señor. Ahora, ¿por qué se va a dividir en dos apariciones? Porque el Señor antes de que vengan los juicios, el Señor dio una promesa en San Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en el Padre, creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no lo hubiera dicho. Voy a ir a preparar un lugar para vosotros. Vendré y los tomaré a mí mismo. ¿A quién le estaba hablando? A la iglesia, a los discípulos. Porque la iglesia empezó en el Pentecostés. Y en Antioquía fue la primera vez que le llamaron cristianos. Porque antes le llamaban los del camino. O sea que nosotros somos algo especial en las manos del Señor. ¿Ah? Por eso no podemos quedarnos. Tenemos que irnos con el Señor. Dale palmas al Señor. Cuando Jesús salió del templo, 24:1, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Mira, los discípulos dijeron, mira lo maravilloso. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea que el Señor ya profetizó. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Le estaban diciendo, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cuándo va a ser? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Hello. Esta es la última, quizás la última generación que estamos viviendo. Porque Jesús dijo que antes de su venida va a haber una generación perversa y malvada. Va a haber apostasía. Va a haber odio, va a haber muerte. Se van a levantar los hijos contra los padres contra los hijos. Los primeros enemigos que vas a tener vas a ser de tu casa. Porque la gente no quiere recibir el mensaje. Cuando tienen problemas, sí, mi Diosito. Ay, Jesucito, ayúdame. Pero pasa el problema y vuelven a hacer lo mismo porque no tienen interés de irse arriba. ¿Ah? Estamos viviendo un tiempo de mucho engaño. Esta sierva que estaba escuchando el mensaje, ella estaba diciendo que muchos judíos que se hicieron pasar por el Mesías vinieron con puro mentiras. Y Jesús advirtió, muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo. Y dijo el Señor, tengan cuidado. Mira lo que dice el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie, ¿qué? Os engañe, nadie se engañe. ¿Ah? Hello. ¿Sabes quiénes van a ser los engañados? Los simples. La gente que vive un evangelio superficial, que no se ha sometido a la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Ustedes creen que hay engaño ahora? No.
¿Ah? Y todo se está descubriendo, ¿no ve? Ahora, ¿por qué Dios está permitiendo que se descubra? Para que muchos abran sus ojos espirituales. Porque vendrán muchos en mi nombre, aquí están los falsos. Yo soy el Cristo y a muchos que engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahorita hay guerra en Armenia. La gente no está contenta. Hay guerras internas, guerra entre familias, guerra entre naciones. Estamos en un tiempo donde el mundo no sabe lo que quiere. Es una preparación para la venida del anticristo. Por eso es que la iglesia se tiene que ir. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto que acontezca. Hello, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, lo que estamos viendo, enfermedades. Hoy han descubierto una enfermedad para los niños, nueva, nadie se salva. Una hermana que no salía de su casa y que andaba poniendo alcohol por todos lados, se enfermó. ¿Y cómo se enfermó? Fue al market y en el market agarró. ¿Ah? Pero el Señor nos va a guardar, ¿sí o no? ¿Ah? Hambres, terremotos en diferentes lugares. Centroamérica, Sudamérica, Venezuela es un país donde la gente, para ellos es un lujo comer un pollo. Aquí tiran el pollo. Estamos viendo todo lo que se está moviendo dentro del mundo entero y el Señor nos está hablando por medio de eso, ¿sí o no? Todo esto será principio de dolores y entonces ellos entregarán a tribulación, matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? De mi nombre. Hoy quieren prohibir el evangelio en todas partes. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será ¿qué? Salvo. Y mire el 14 lo que dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Ah? No. Yo les voy a decir algo, hermanos. Cuando Jesús habló esto, lo habló allá en Jerusalén. En la gran tribulación va a haber predicación. Van a predicar los 2 testigos, van a predicar los 144,000, hasta ángeles van a venir a predicar. Y cuando estamos hablando de este fin, estamos hablando del fin de los 7 años. Porque el Señor va a permitir que la palabra se llegue hasta los últimos rincones. ¿Sabe por qué va a permitir el Señor? Porque en la gran tribulación va a haber mucha gente que va a pasar persecución y van a ser perseguidos. Como no quisieron arreglarse cuando había la oportunidad, ahí van a ser correteados por el anticristo. Y el que se haga sellar va a ir directamente al infierno. Hello. Ahí ya no va a haber, dice que va a haber un hambre, pero no hambre de comer burros, sino hambre de la palabra de Dios. Ahora, el Espíritu Santo todavía va a trabajar en ese tiempo, pero individualmente, no como ahora. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Ah? No es que vamos a ganar todo el mundo, porque hay esas nuevas doctrinas. Vamos a establecer el reino de los cielos. ¿Sabe qué dijo un predicador? Esos que andan predicando que Cristo va a venir es puro fantasía, puro mentira. Tenemos nosotros que establecer la iglesia, el reino del Señor. ¿Cómo vamos a establecer nosotros el reino de Cristo si estamos llenos de defectos?
Mientras estemos en este cuerpo, en este mundo, vamos a tener problemas, porque el Señor dice claro que Él conoce el corazón del hombre, que es perverso y malvado. Por eso Pedro dice que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Isaías 700 años habló acerca de ese cielo y esa nueva tierra donde morará la justicia. Hello. Hello. Todo se va a restablecer cuando venga Cristo, regrese con su iglesia y cuando establezca su reino. Hoy en Israel ya tienen todo. Dice que en 3 meses pueden construir el templo. Solamente están esperando el lugar exacto para que le den el sí. Están preparando a los profetas. Se va a restablecer todo cuando del Antiguo Testamento. Hello. Pero antes de que eso ocurra, la iglesia tiene que irse. ¿Cuántos quieren quedarse? ¿Ah? ¿Sí o no? Pero hay algunos que sí, están bien acomodados acá. ¿Ah? Bien acomodaditos están acá. Yo vivo mi vida y conmigo nadie se mete. Y si me dicen algo, yo ya no regreso a la iglesia. Pues no regreses. ¿Ah? Te estás engañando a ti mismo, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora mira a Lucas capítulo 21. Verso 7. Y el Señor habló las señales antes del fin. ¿Del fin de qué? De este siglo. Y le preguntaron, maestro, ¿cuánto será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces Jesús les dijo, mirad que no seáis ¿qué? Engañados. ¿Por qué el Señor habló de los engaños? Porque Él sabía que este tiempo va a haber mucho engaño, mucho mentiroso. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Qué quiere decir? Yo soy el ungido. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ¿qué? De ellos. ¿Ha habido bastantes anticristos, sí o no? ¿Sí o no? Cuando oigas de guerras y decisiones, ¿qué quiere decir? Pleitos, problemas. No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes, ¿qué? Terremotos. ¿Dónde? En diferentes lugares, y pestilencias, habrá terror y grandes señales. ¿Dónde? En el cielo. En el terremoto que hubo en Japón se movió como 4, no sé cuántos metros. Y han habido señales en el cielo. En Rusia pasó un cometa raspando. Incluso se ve ahí en un video los vidrios de los edificios. Porque Dios siempre se va a manifestar antes de que venga problemas serios. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? ¿Ah? Ahora dice en el 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, seréis llevados ante reyes, gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar ¿qué? Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque se os daré palabra de sabiduría. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. ¿Ah? Más aún seréis entregados por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos. Matarán algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza ¿qué? Y con vuestra paciencia ganaréis vuestras
almas. Y el verso 34, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando de que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de ¿quién? Del hombre. La iglesia tiene que estar preparada. ¿Sabes a quiénes lo van a tomar por sorpresa? A la gente del mundo. Cuando digan paz, de repente va a venir ¿qué? Destrucción ¿qué? Repentina. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque algunos dicen vamos a pasar esto, otros dicen ya no, no hay arrebatamiento, que es una niña. Un tipo dijo que una niña había inventado eso. O sea que hay gente que tergiversa la palabra de Dios y hay muchos que les escuchan y les creen. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Ah? Ahora, ¿cómo va a ser la aparición, la primera aparición del rapto de la iglesia? Ahora, es eminente, esto tiene que ocurrir. El diablo va a querer que muchos no se vayan, pero el diablo no va a detener el arrebatamiento de la iglesia. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 15 dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primeramente. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Primero, Cristo va a descender de los cielos. ¿Dónde? Al segundo cielo. Porque en el tercer cielo habita la plenitud de Dios. Y luego dice que los ángeles nos van a admirar a nosotros. Y van a decir, ¿de dónde vienen estos? Pues vienen ahí de Banais. ¿Y qué eran estos? Ladrones, mentirosos, algunos tranceros, otras medias bailadoras de zumba. Pero han sido redimidos por la sangre de Cristo. Dale palmas al Señor. Segundo, resucitarán los muertos en Cristo. Ese es el plan. ¿Cuál es la diferencia de una religión filosófica a una relación con Dios? De ser cristiano es que nosotros no vamos a morir. Jesús cuando vio a la niña le dijo, la niña está durmiendo y la voy a despertar. Algunas doctrinas dicen que el alma se va y se queda ¿cómo se llama? En el nicho. ¿Cómo el alma se va a quedar presionada? Se dice que cuando una persona muere, el alma y el espíritu salen. Y si es una persona que ha tenido a Cristo, pues el espíritu regresa a Dios, pero el alma va a la eternidad al fuego. O cuando tiene a Cristo, el alma con el espíritu se unen y vámonos para arriba. ¿Lo creen o no lo creen? Ahora, el alma, ¿qué son? Los sentimientos, lo que tú piensas, lo que tú hablas. El alma tiene tres partes en nosotros: conciencia, inconsciencia y subconsciencia. Y en la subconsciencia nosotros, pues, almacenamos todo lo bueno o lo malo desde nuestra niñez. ¿No? Entonces, tercero,
Dice que vamos a ser levantados juntamente con los que hayan resucitado. Todos juntos recibirán en el aire al Señor. En el verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre que ¿qué? Ahora, ¿quién estaba hablando Pablo? ¿Estaba hablando los mundanos? La gente del mundo es esta. Nacen, crecen, se reproducen, mueren. No tienen más futuro. Ellos tratan de vivir su vida locamente, aprovechar cada instante. Y llega un momento en que ya se ven viejos y no quieren envejecer. Cuando es lo natural que una persona va a envejecer. Para nosotros la garantía es que después de que nosotros muramos, tenemos una vida eterna y vamos a resucitar transformados. Dale palmas al Señor. Algunos dicen eso, esos cristianos pentecostés que creen que va a ser el arrebatamiento, que nadie va a saber. Es verdad, nadie del mundo se va a dar cuenta. Hoy están habiendo apariciones en Israel, sacan unas cosas porque el diablo tiene poder para hacer ¿qué? Apariciones. El diablo puede tomar forma, materializarse, y la gente dice un platillo volador. Y algunos creen en el platillo volador. Algunos dicen que el platillo se los llevó, los marcianos hicieron experimentos con ellos. Son demonios. Va a haber una manifestación de apariciones y el Señor dijo, no creáis. Hello. Pues que la iglesia tiene que estar bien asentada en lo que es la palabra de Dios. Dale palmas al Señor. Ahora en 1 Corintios capítulo 15, Pablo aquí describe sucesos que sucederán antes del rapto. ¿Cuántos están entendiendo? Si vamos a 1 Corintios capítulo 15, en el verso 17, muchos no creían en la resurrección de Cristo. ¿Cuántos creen en la resurrección de Cristo? Por eso los saduceos, cuando el Señor les dijo, oye, ustedes cerráis en las Escrituras, porque allá nadie se dará en casamiento. Porque hablaron de una mujer que se casó con 7 y los 7 se murieron. ¿Y quién será mujer de esta? No, están equivocados. Allá en el cielo no va a haber casamiento. Serán como los ángeles. Y cuando escucharon eso, dijeron, no, este está loco. Escúchenme, ¿por qué creen que muchos creen en la encarnación, reencarnación? Y los saduceos creían en la reencarnación. Los fariseos creían en la resurrección, o sea que había un conflicto, un problema. Ahora Pablo explica a la iglesia de Corintios acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Cristo no ha resucitado, ¿para qué estamos aquí? Mira lo que dice el capítulo 15, verso 17. Y dice así, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Sabes qué es vana? No tienen sentido. Hello. Aún estáis en vuestros pecados. O sea que si Cristo no resucitó, pues ¿de qué nos salvó? ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Pero en el verso 20, mira lo que dice Pablo, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hello. Hay una muerte que va a venir temporal, esa muerte transitoria, donde muchos de los hermanos que han muerto en este problema del coronavirus, ahorita están mejor que nosotros.
¿Lo creen o no lo creen? Ah, porque la carne no quiere irse, la carne está acostumbrada pues a lo malo. ¿Ah? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de las muertes. ¿Sabe que en Adán todos mueren? Hello. Cuando Adán pecó, vino la maldición, vino la muerte, vino la destrucción, los hombres empezaron a vivir al principio 900 años, después del diluvio vivieron 120, hoy son 80, el más robusto. Porque como así en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán ¿qué? ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús? ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús? Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Cuál es el último enemigo que va a ser destruido? El verso 26, el postrer enemigo que será destruido es que la muerte no va a tener poder sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan palmas al Rey? Ahora Pablo sigue diciendo aquí en el verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma ¿qué? Y el postrer Adán, espíritu ¿qué? ¿Qué quiere decir alma viviente? Escúcheme, antes de venir a Cristo, tú vivías una vida separado de Dios. Estabas muerto espiritualmente. Te hacías dirigir por tus emociones, por tu alma. No te sujetabas a la ley de Dios. Pero cuando viniste a Cristo, tuviste un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, o Pedro dice, que en 1 Pedro 1:23, que hemos sido renacidos, no de ese nacimiento corruptible, sino de nacimiento incorruptible, que es por medio de la palabra de Dios. O sea que nosotros hemos tenido dos nacimientos, un nacimiento en la carne y un nacimiento en el Espíritu. Y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque la vida del hombre, dice Pedro, que es como la flor. Nace o como la hierba. Nace, crece, se seca la flor. La flor es la vanidad del hombre. Y se muere. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Ah? Ahora nosotros tenemos la palabra implantada en nosotros. ¿Ah? Tenemos al Espíritu de Dios. El Espíritu que nos da vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Están entendiendo o no? Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Cuál es el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. ¿Cuánto tiene la imagen del celestial? Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Escúchenme, ningún hombre puede llegar al cielo por medio de su religión. Necesitamos tener a Cristo. Necesitamos nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede meterse en el vientre? Le dijo, no, tienes que nacer del agua y del Espíritu. A todos que les dio poder y potestad, dice, a los que creen en su nombre, les dio poder y potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados, nosotros hemos sido engendrados por medio de Jesucristo. De carne y de sangre, sino por medio de la palabra de Dios. ¿Ah? El Señor nos ha dado poder, autoridad. ¿Cuántos lo creen? Por eso es que la carne y sangre no van a heredar
Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie va a llegar al cielo si no es por mí. Porque dice que la corrupción no puede heredar la incorrupción. Este material que tenemos se tiene que envejecer. Este material es débil. Este material se enferma. Este material es caprichoso. Esta carne para nada nos aprovecha. Hello. Y lo más lindo que vamos a ser transformados, ¿sí o no? ¿O cuántos quieren irse hacia el cielo? Imagínate el cielo lleno de viejos ahí. Los únicos que no van a ser transformados van a ser los que van a ir al infierno. Pero nosotros sí vamos a ser transformados. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque esto va a suceder en el arrebatamiento. Hello. Hello. Aún los viejitos ahí van a. Según había un siervo que da su testimonio, que dice que hay una dimensión en el cielo donde uno llega a una puerta y pasando esa puerta, ¡pum!, queda joven. Incluso un niño que tuvo una experiencia con su abuelo y le mostraron la foto del abuelo, este es el abuelo. No, no es así. Le mostraron una foto cuando era joven, es él. ¿Qué le parece? Ah, no los veo contentos hoy. Parece que no quieren irse de acá. Mira el 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento y un abrir, cerrar de ojos a la final trompeta, porque se le tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Dice, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado, Romanos 6:23, es la muerte, más la dávila, el regalo de Cristo es vida eterna. ¿Ah? Pero por medio de quién vamos a recibir esto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Que la iglesia no va a pasar. Si vamos a primera a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Verso 1 y 2. Mira, hasta el Apocalipsis capítulo 3 vemos la última iglesia donde el Señor le habló. ¿Cuál era la iglesia? La iglesia de la Odisea. Era una iglesia tibia. Hello. ¿Sabes que a muchos cristianos tibios los va a sorprender el arrebatamiento? ¿Se van a quedar? Hermano Gigi Abler decía, así son los tibios. Van a levantarse y en medio camino el Señor los va a vomitar. Es como cuando tú tomas algo que te hace daño en el cuerpo. Tu cuerpo no resiste. ¿Están acá? Imagínate que entre algo que no sea de Dios en el cuerpo, el Señor inmediatamente lo va a vomitar. ¿Cuántos han tenido problemas así? Que has comido algo y hasta que no lo botes, no estás bien, ¿sí o no? ¿Por qué esta iglesia? Porque esta iglesia tenía todo. Tenía dinero, tenía fama, pero no tenían a Cristo Jesús. Vivían una vida tibia. ¿Sabes qué es vivir una vida tibia? Vives en Cristo y con el diablo. ¿Ah? Vas a pachanguear con el diablo y después vienes a la iglesia. Aleluya, aleluya. Y así no es. Tenemos que decidirnos
O estamos con Cristo o estamos con el diablo. Dale palmas al Señor. Por eso el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abriré la puerta y entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, quiero que ponga atención, le daré que se siente conmigo. No es a cualquiera, al que venciere. Y así como yo me he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice que. Ahora en el capítulo 4, aquí ya no menciona la iglesia. Escúchenme. Dice en el verso 1, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. Esto estaba Juan en la isla de Pasmos. Y dice, miren el 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. O sea que en el Espíritu se lo llevó el Señor. He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado es semejante a piedra de jaspe y de coralina. Y alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto de esmeralda. Mire la visión que vio Juan. Esto representa a la iglesia. Hello. Hello. Cuando Jesús se presentó delante de sus discípulos, estaban encerrados y temblando. Y Jesús le dijo, yo al tercer día voy a resucitar. Y cuando se presentó delante de ellos, Jesús traspasó las paredes. Estaban cerradas todas las puertas. Y dijeron, un fantasma. Y el Señor le dijo, oye, yo no soy fantasma, no soy Gasparín. Miren los hoyos de mis manos, miren mi costado, miren mis pies. El Señor estaba resucitado con ese mismo cuerpo. Hello. Y para demostrarles les dijo, vengan, denme mi comida preferida, pescado con un panal de miel. Y mientras él comía, yo creo que aquellos lo miraban espantados todavía. Les empezó a explicar acerca de lo que iba a suceder y de lo que iba a pasar para que ellos entendieran y les sopló vida. Hello. ¿Están acá? ¿Sabe por qué Jesús se presentó después 40 días para caminar con el pueblo y que explicarle a los discípulos? Porque mucha gente creía en la reencarnación en ese tiempo. Y Jesús les dio 40 días para explicarle acerca del reino. Y les dijo, vayan allá al aposento y no se muevan de ahí hasta que sean investidos. Y después él se fue. Porque no creían en la resurrección de Cristo. Pensaron que Jesús había reencarnado, hermano. ¿Ah? ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Ahora Pablo da una advertencia también con respecto a la reunión que vamos a tener con Cristo. Si vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Cuántos están entendiendo? Porque el espíritu de iniquidad está ya presente. Si no hay algo que lo detiene, que es la iglesia. ¿Sí o no? Ahora Pablo le dice en el verso 1 a los tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? Hoy dicen, oh, va a venir un avivamiento, el Señor te va a bendecir. Como ese tipo que dijo, esas fantasías son
Mentira, los cristianos tienen que hacerse casas, tienen que hacerse aviones, mientras los cristianos no tengan un puesto político alto, no tengan una economía alta, Cristo no va a venir. Porque nosotros vamos a establecer el reino. Escúchenme, hermanos. Si a Jesús el diablo en Mateo capítulo 4, en el desierto lo tentó al Señor. Le mostró todos los reinos y le dijo, mira, no necesitas ir a la cruz. Póstrate y adórame y yo te lo voy a dar a ti porque a mí me ha sido dada a mí y yo doy al que quiero. Si Jesús rechazó que lo pusieran como rey, Jesús dijo, yo no soy de este mundo, mi reino no es de este mundo. Pero Jesús dijo que iba a volver a establecer su reino. ¿Cuándo va a volver a establecer su reino? Una vez que la iglesia sea levantada. Y Pablo le dijo a la iglesia, tengan cuidado, no se dejen llevar, porque Pablo estaba en la cárcel y mandó cartas. Porque se infiltraron muchos falsos maestros. Por eso en el verso 3 dice, nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hoy hay gente que está apostatando. Gente que ha cambiado a Jesucristo. La gente latina que quiere ser judía. Hay algunos que dicen, creen en la madre. Y están haciendo a un lado a Cristo. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos se van a levantar hombres burladores que negarán la eficacia, que negarán a Cristo Jesús. Aún Pablo dijo que se van a amontonar maestros, que va a haber comenzón de oír con doctrinas de ¿qué? De demonios, que apartarán de la verdad a muchos. Metiendo fábulas, metiendo filosofías, como el relativismo, que todo es aceptado, que uno no puede decir nada de nadie porque el que quiere ser homosexual va a ser homosexual. El que quiere ser lesbiana, el que quiere violar a su niño, no hay problema, porque son problemas de enfermedad, y eso lo condena la Biblia. ¿Están acá? Estamos en un tiempo bien delicado, ¿sí o no? Ahora Cristo viene pronto, ¿sí o no? Ahora dice aquí, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ya que está en acción el misterio. Aquí habla de un misterio, Pablo, de la iniquidad. Solo que haya quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es la iglesia? Entonces se manifestará. Inmediatamente que la iglesia sea levantada, se va a manifestar este inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sabe qué? El Señor va a hablar y inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos, con todo engaño. Quiero que pongan atención en esta palabra. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que rechazan a Cristo. ¿Y sabe qué? Dios les va a enviar un espíritu. Hello. Romanos 1:18 dice el Señor que me entregó una mente, ¿qué? Reprobada. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, ¿qué? ¿En la qué? En la injusticia.
Si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. Otro pasaje que habla que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. ¿Cuántos quieren quedarse en la gran tribulación? Yo ni te recomiendo. Miren el verso 8. Pero nosotros que somos del día, ¿cuántos son del día? Seamos que sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor, donde habla Efesios capítulo 6 Pablo, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuál ira? La ira que va a venir sobre el mundo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Tú crees que el Señor nos va a dejar a nosotros? ¿Ah? Gloria a Dios. Vamos a otro pasaje de Filipenses, capítulo 3. La Biblia nos habla claro, sí o no. Ahora los creyentes que estén con vida experimentarán la glorificación de sus cuerpos para recibir uno semejante al de los resucitados. Pablo dice que vamos a ser semejante al Hijo de Dios. ¿Cuántos años resucitó el Señor? 33 años y medio, ¿sí o no? Ahora miren el 20, 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿Dónde está, hermanos? Donde esperamos también al Salvador, al Señor, ¿qué? Jesucristo. O sea que Pablo ya les dijo, vamos a esperar en el cielo al Señor. ¿Qué les parece? De lo cual, el cual transformará el cuerpo de humillación. Este cuerpo que está todo, algunos hasta coronados, de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, ¿qué? Sujetar a sí mismo, ¿qué? Porque entonces Pablo dice que vamos a ser transformados, porque con ese cuerpo no pasamos la atmósfera, reventamos. Vamos a tener un cuerpo, vamos a tener una mente diferente, el Señor va a cambiar el disco que tenemos. Vamos a tener un cuerpo capacitado para vivir en el cielo. Bueno, a los que están dormidos, duérmanse. Hay gente que no quiere escuchar esto. Yo no sé por qué. ¿Será que están tan apegados acá al fierro que tienes ahí? Por eso Pablo no se preocupaba. Otro elemento digno de ser considerado como parte del día del rapto es que el Espíritu Santo se va a ir con la iglesia, pero va a regresar el Espíritu Santo, se va a quedar por un tiempo para seguir trabajando. Pero la iglesia, el Espíritu Santo va a ser el que nos va a levantar. ¿Sí o no? Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que en presente lo detiene, hasta que él a su vez sea, ¿qué? Quitado. ¿Ah? Ahora, durante la muerte de Cristo, su cuerpo fue sepultado, pero su alma descendió al Hades, al infierno, para predicar. Si vamos a Hechos capítulo 2, vamos a ir un poquito más rápido, ya nos vamos a terminar. Hechos capítulo 2, y a su nombre, hermanos. ¿Sabe qué dijo una vez una persona? Que Jesús dice que fue al infierno y se quemó. Mire las aberraciones que están hablando. Cuando dice que la luz en medio de las tinieblas resplandece, ¿qué les parece, hermanos? ¿Ah? Imagínate que Jesús se fue a cocinar al infierno. Cuando dice la palabra, no permitiste que tu hijo sea
vea corrupción. Ni el Hades pudo detener a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Hechos 2:31. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada, ¿qué? En el infierno. Ni su carne vio, ¿qué? Corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué? Pedro testificando a la gente. Imagínate si Jesús no hubiera resucitado, hubiera sido tremendo para nosotros. Si vamos a primera de Pedro, ¿cuántos están todavía despiertos? Aquí tiene, si no has leído tu Biblia en tu casa, pues aquí por lo menos vas a leer algo. Algunos yo estoy viendo que no les gusta leer, porque eso andan medio aburridos. Porque les gusta vivir puro emoción ahí. Mira 3:18, primera de Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Cuántas veces crees que padeció Cristo? Por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mire, llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado, ¿qué? En el Espíritu. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por las aguas. Escúchame, cuando Cristo dice que murió, lo primero que hizo, bajó las extremidades del infierno. ¿A qué bajó? Predicar. No bajó a salvar a nadie, porque del infierno nadie sale. Segundo, le pisó la cabeza al diablo y le quitó las llaves del infierno y las llaves de la muerte. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. No. Otro pasaje que descendió Cristo es Mateo 12:40. El Señor dijo, la señal que les voy a dar a ustedes, les dijo a los fariseos, va a ser señal, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo de Dios esté en el centro de la tierra. En Lucas 23:43. En Efesios capítulo 4, vamos a ir a Efesios, este pasaje me llama mucho la atención. Efesios 4. Ya su nombre, hermanos. ¿Por qué te estoy hablando esto? Para que no vengas a decir, no te vayan a poner a tole con el dedo. Efesios 4, verso 8. Pablo dice aquí, en el verso 7, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es el don? La salvación. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió es que sino que también había que descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar lo que, llenarlo todo. Escúchenme, Jesús tenía que bajar y quitarle las llaves al infierno. Dice que destruyó el imperio de Satanás, al que tenía cautivado a cada uno. Por eso él rompió el acta y nosotros somos libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Pablo experimentó esto. Si vamos a 2 de Corintios, ya 2 pasajes y nos vamos. Porque ya me están mirando feo yo. ¿Y a su nombre? ¿Por qué te estoy dando estos pasajes? Para que puedas entender. Segunda de Corintios 12, 2 al 4.
Después de la resurrección de Cristo, al ascender a lo alto, Jesús trasladó al paraíso hasta el tercer cielo. Escúchenme, quiero que pongan atención. El paraíso estaba abajo en la tierra, había una cima de división. Vemos en el pasaje donde el rico estaba en el infierno y Lázaro en el seno de Abraham. Cuando Jesús murió, después de que Jesús resucitó, todos los que estaban ahí subieron hasta el tercer cielo. ¿Dónde está el paraíso? Ya no está en ese lugar, está en el tercer cielo. Y Pablo lo explica. Mira lo que dice capítulo 12, 1. ¿Ya lo tienen? Y dice, ciertamente no me conviene gloriarme, vendré a las visiones de las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. Aquí está la palabra arrebatamiento. Hasta el tercer, ¿qué? Cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, y que fue arrebatado al paraíso. Hello. Donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. ¿Ah? ¿Qué le parece, hermanos? ¿Oh? Si vamos a 2 de Corintios 5, 6 al 8, capítulo 5. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mira, mientras estamos en esta caja que tenemos aquí, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por lo tanto, procuramos o ausentes o presentes serles agradables. ¿Qué les parece? ¿Ah? Ahora, una persona cuando se muere sin Cristo, y termino con esto. La próxima vamos a hablar del tribunal de Cristo. El tribunal es cuando Dios va a dar las recompensas. El trono blanco es para los que no tienen a Cristo. Un pastor fue a orar por una niña que tenía deformidad. Y los papás llorando le dijeron, pastor, yo quiero que usted vaya a orar porque la niña ya se va a morir. Y él fue a orar y estaba orando el pastor ahí, arrodillado ahí. Y le estaba diciendo, Señor, tenme misericordia de esta niña. Y de repente dice que aparecieron 2 ángeles, pero con alas negras, horribles. Y la agarraron a la niña y se la iban a llevar abajo. ¿Y qué es esto, Señor? Son los ángeles de la muerte. Y de repente aparecieron 2 ángeles con alas blancas. Y los agarraron a los demonios y ¡pah! Los expulsaron. Y agarraron el cuerpo, el espíritu y el alma de la niña y vámonos para arriba. Ahora, cuando una persona muere sin Cristo, vienen los demonios y se lo jalan para abajo. Se abren túneles y vámonos. Pero los que tienen a Cristo, los ángeles de Dios, son los que van a llevar porque ellos conocen el camino. Nosotros tenemos la garantía esa. Por eso tú tienes que cuidar tu vida. O te vas al cielo o te vas al infierno. No hay intermedio. Por esa razón es que Cristo vino y murió. Colosenses 2 o Colosenses 1, 2, 14 dice que Él exhibió a las potestades, le pisó la cabeza al diablo, rompió el acta que había de condenación para nosotros
y está a la diestra del Padre. Hello. No sé si siguen filmando. El camarógrafo se me durmió, creo. Que Dios bendiga a los hermanos. Vamos a ponernos de pie, ¿ok? Bienaventurados, dice los que estén en las bodas del Cordero. ¿Sabes qué quiere decir bienaventurados? 3 veces qué? Bendecidos. Levanta tus manos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque nos has escogido, no por buenos, sino por ser peores. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Bendecimos esta familia. Bendice la actividad que se está haciendo. Señor, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos que están en cuarentena, Padre, que tú los ayudes. Los guardes en sus casas, que ellos puedan buscarte a ti, Señor. Que sea un momento para que ellos puedan reflexionar su vida y valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Señor, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Señor, llévanos con bien, guárdanos, guíanos, Señor. Te pedimos perdón por todo pecado e iniquidad. Te pedimos que seas tú, Señor, llevándonos a nuestros hogares, a nuestras familias. Y gracias, Señor, porque si tú vienes, estamos preparados para irnos contigo, Padre. ¿Para qué quedarnos aquí en la tierra? Gracias, Señor, porque nosotros creemos que tú vas a venir y tú nos vas a llevar, Señor. Gracias, porque tú resucitaste y así como tú resucitaste, nosotros vamos a resucitar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga. Dele la mano a su hermano. Dele palmas fuertes.